El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó un reto a Occidente a un duelo, así de manera clara, a un duelo para probar la eficacia de su misil hipersónico Oresnik. Y vaya que dio una entrevista en línea directo en donde habló de diversos temas, se refirió también al caso ucraniano en concreto y reveló con quién se sentaría a firmar un acuerdo. Esto resulta bastante importante. Mientras tanto, Ucrania y Francia se reúnen, los líderes de ambos países hablan del posible envío de tropas a la zona ucraniana. Serían fuerzas de estabilización de paz. Esto es lo que se reporta a últimas horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles hoy jueves 19 de diciembre del 2024. Les saludo con gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8:45 minutos. Ojalá me escriban desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darle un like al video, me gusta. Es de mucha ayuda compartir la información. El que usted pueda compartir el video, la verdad es muy valioso. También su punto de vista, su reflexión, su opinión nos interesa. Así que vamos a este resumen geopolítico de lo que ocurre en las últimas horas. Las acciones de von der Leyen enojan a altos diplomáticos de la Unión Europea. Hay división en Europa, y sobre todo se agudizó con el tema ucraniano. Preguntan a Putin con quién en Ucrania firmaría un acuerdo y respondió algo bastante interesante. Y bueno, en este sentido, en vivo, totalmente en vivo, Putin hizo un resumen de los resultados del año durante el maratón de preguntas que contestó en línea. Las nuevas exigencias de Donald Trump ponen a Estados Unidos al borde del cierre de gobierno. Ya sabemos cómo es Donald Trump. Zelensky aborda con Macron su iniciativa para enviar fuerzas de estabilización a Ucrania. Francia y Ucrania pues se sientan a dialogar. Putin reta a Occidente a un duelo para probar la eficacia del misil Oreshnik. Bueno, así es como está este panorama. Y bueno, te invito a que te quedes hasta el final y que a lo largo, pues también del video, me puedas compartir tu reflexión. Unas estrellas, la verdad, sería muy valioso. Recuerden que hacemos este esfuerzo, la verdad, con mucho ánimo para poder llevarte lo más relevante de lo que está pasando a nivel global. Vamos a comenzar con este escenario que se está comentando mucho y bueno, vale la pena comentarte detalles de cómo pues Putin está observando eh, ahora sí el mundo, cómo está observando la geopolítica y por eso resulta muy, pero muy interesante esto que se está informando. El presidente ruso Vladimir Putin hizo un resumen de todas sus acciones, habló, bueno, fue un diálogo muy directo con la prensa y en ese sentido, pues participó en lo que es su tradicional maratón de preguntas y respuestas, un acontecimiento mediático que suele durar entre 3 y 4 horas y que se celebró por primera vez en el año de 2001. Habló de la economía, escuchen. La economía rusa ha crecido alrededor de un 8% en 2 años, declaró Putin. A su vez comparó las cifras con los resultados en Estados Unidos, donde el crecimiento es entre el 5 y 6%, y la eurozona, donde llega al 1%, o sea, muy por arriba, ¿no? 8% contra Estados Unidos, contra Europa, prácticamente ni juntos logran el crecimiento que tuvo Rusia. Mientras, el desempeño de Rusia en el tema del desempleo también fue interesante, se sitúa en un mínimo histórico del 2,3%. Putin aseguró que la economía del país es estable pese a las amenazas externas. De acuerdo a sus declaraciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Rusia a finales del año podría ser del 4%. En este contexto, Putin hizo hincapié en que las instituciones financieras internacionales sitúan a Rusia en el primer lugar de Europa en paridad de poder adquisitivo, mientras que a nivel global la colocan en el cuarto lugar después de China, Estados Unidos y la India. Además, el mandatario calificó como una señal alarmante la actual inflación del 9,
y un 9,3% en Rusia, pero enfatizó que los salarios han crecido un 9% en términos reales y admitió que la renta disponible de la población también ha aumentado. Bueno, esto es en cuanto al tema de la geoeconomía, que habló muy bien. En cuanto al tema del avance en el frente, ahí en el tema ucraniano, comentando la operación especial, Putin indicó que la situación está cambiando drásticamente y el movimiento está en toda la línea del frente. Nuestros combatientes están recuperando territorio por kilómetros cuadrados cada día, subrayó. Nos estamos moviendo para lograr los objetivos principales que esbozamos al principio de la operación especial, aseveró. En cuanto a la infraestructura dañada en la provincia de Kursk por las Fuerzas Armadas de Ucrania, el jefe de Estado aseguró que todo será restaurado, todos los que necesiten pues apoyo y todos los que necesiten reconstruir sus hogares quedarán satisfechos y recibirán todo lo que les corresponde, dijo. Durante el evento, Putin mostró una bandera militar que le regalaron miembros de la 155 Brigada de Marines de la Flota del Pacífico. En primer lugar, quería dar las gracias a los chicos por este regalo. En segundo lugar, consideremos que este estandarte de la 155 Brigada de Marines de la Flota del Pacífico representa aquí a todos los estandartes de batalla de nuestros combatientes, resaltó. Y bueno, algo bastante interesante es las posibles negociaciones de paz. Entre otras cosas, el mandatario ruso reiteró que Moscú está dispuesta a mantener negociaciones de paz con Kiev, pero Ucrania se negó. Estamos listos, necesitamos que el otro lado esté listo, indicó. Putin recordó que en 2022 las partes estaban a punto de firmar un pacto y la delegación de Kiev estaba de acuerdo con las condiciones, pero sus aliados le aconsejaron no firmarlo y luchar hasta el último ucraniano. Los ucranianos están a punto de agotarse, sostuvo. El jefe de Estado destacó que Rusia está dispuesta a dialogar sin condiciones previas, pero basándose en los acuerdos de Estambul y la realidad actual. Sin embargo, señaló que Rusia hablará con el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, si éste acude a las elecciones y gana legitimidad. Moscú solo firmará documentos de paz con el líder legítimo de Ucrania, subrayó el presidente. O sea, prácticamente descartando el tema de sentarse ya con Zelensky, a menos que vaya a la elección y gane. Además, Putin describió las iniciativas de paz de China, Brasil y Sudáfrica como intentos sinceros de encontrar una solución para Ucrania. En opinión del presidente ruso, estas propuestas son equilibradas y no imponen nada a ninguna de las partes en conflicto. Según el mandatario, lo que se necesita en Ucrania no es un alto al fuego, sino una paz de largo plazo que con garantías para Rusia. Un alto al fuego daría a Kiev la oportunidad de volver a entrenar efectivos. Bueno, están claros, esto sí hay que destacarlo, están claros que puede significar una estrategia, obviamente, de Occidente, ¿no? De la OTAN, de la Unión Europea. Y por eso Putin dice, pues hay que tener cuidado, ¿no? Lo cierto es que ha dicho que Rusia se ha hecho más fuerte. El presidente agregó que la preparación para el combate del ejército ruso es ahora la más alta del mundo. Rusia se ha hecho más fuerte, un país verdaderamente soberano, continuó. Tomaremos decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás y nos guiaremos únicamente por nuestros intereses nacionales, es lo que pues destacó Putin. Y algo también importante es lo relacionado con Oriente Medio y aquí Putin también enfatizó la postura muy clara de Rusia. Señaló que su país mantiene relaciones con todas las facciones de Siria. Esperamos que haya paz y tranquilidad. Refirió pues que es necesario pensar si se deben mantener las bases rusas allí en relación a la situación del país árabe. Según Putin, lo que sucedió en Siria no es derrota de Rusia. El mandatario recordó que enviaron a sus militares la pasada década al país árabe para prevenir que se formara allí un enclave terrorista parecido a lo que se observó en algunos otros países como Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos e incluso los grupos que antes luchaban contra el gobierno de Al-Assad, las fuerzas gubernamentales también han cambiado internamente, no en vano. Hoy muchos países europeos y Estados Unidos quieran pues establecer relaciones con ellos, no es en vano. Ahora ya les interesa, puntualizó Putin. En mi opinión, Israel es el principal beneficiario de lo que ocurre en Siria, sostuvo, agregó que Rusia condena
la toma de cualquier territorio sirio. Hablando sobre el tema de la Franja de Gaza, Putin manifestó que Rusia siempre ha considerado que el problema palestino solo puede resolverse eliminando las causas del problema y hay que crear dos estados soberanos. Bueno, pues ahí está, ¿no? La verdad, interesante este panorama. Y algo que también se destacó en esto, en este ejercicio que hizo Putin, bueno, antes te comento, ¿no? La cita de este año se presentó bajo la denominación Resultados del año con Vladimir Putin, al igual que en 2023, pues tuvo un formato mixto en una sola sesión maratoniana. El mandatario celebró una línea directa respondiendo a preguntas de los ciudadanos que empezaron a llegar desde el 8 de diciembre a través de las plataformas en línea, teléfono, mensaje de texto, el sitio web y redes sociales. También ofreció una rueda de prensa para medios. En la rueda de prensa estuvieron presentes los representantes de medios federales, regionales e internacionales. También asistieron los periodistas extranjeros con acreditación vigente en Rusia, así como varios medios occidentales que acudirán especialmente para este evento. Bueno, y en este contexto, Putin reta a Occidente a un duelo para probar la eficacia de Oreshnik. El presidente ruso respondió a los expertos occidentales que están cuestionando la eficacia del Oreshnik, retándoles a un experimento para probar cuán eficaz es este nuevo misil balístico ruso de alcance intermedio. Durante este programa que mantuvo Putin, resultados del año con Vladimir Putin, pues un periodista indicó que algunos expertos de países occidentales están afirmando que el misil hipersónico Oreshnik puede ser derribado por los sistemas de defensa aérea durante su despegue. En ese contexto, el presidente destacó que el misil Oreshnik es un equipo novedoso que no puede ser derribado. No hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles, afirmó Putin. Detalló que el alcance de Oreshnik llega hasta 5.500 kilómetros. Si esos expertos occidentales lo creen así, que nos ofrezcan a nosotros y a aquellos en Occidente y en Estados Unidos que les pagan por sus análisis, realizar algún tipo de experimento tecnológico, bueno, digamos un duelo tecnológico del siglo XXI, dijo el mandatario. Que elijan un blanco de destrucción, por ejemplo, en Kiev, concentren allí todas sus fuerzas de defensa aérea y de defensa antimisiles y nosotros los atacaremos con Oreshnik y veremos qué pasa, propuso el presidente. Nosotros estaremos listos para tal experimento, pero ¿está lista la otra parte? Cuestionó. Bueno, en cualquier caso, no lo excluimos teniendo en cuenta que todos los sistemas de defensa aérea y antimisiles de todos modos están funcionando allí, agregó en referencia a los equipos occidentales suministrados al régimen de Kiev. Vamos a realizar ese experimento, ese duelo tecnológico y veamos qué pasa. Es interesante y creo que sería útil tanto para nosotros como para la parte estadounidense, reiteró Putin. Asimismo, el mandatario destacó que el misil hipersónico Oreshnik es un arma novedosa de desarrollo ruso basada en muchos años de experiencia en diseño y no es un cohete soviético modificado. Además, cuando se le preguntó por qué recibió el nombre de Oreshnik, avillano, en español, Putin contestó honestamente que no lo sabe. En ese contexto, Putin explicó que existen varios tipos de sistema de defensa aérea y que a diferencia de los Patriot, los sistemas THAAD, también de fabricación estadounidense, aún no han sido entregados al régimen de Kiev. Pero si los estadounidenses deciden suministrarlos, que los suministren. Le pedimos a nuestros muchachos en Ucrania que nos digan qué soluciones valiosas existen para nosotros, dijo el presidente. Apuntó que Moscú tiene a gente con quien hablar en Ucrania. Allí hay muchos de nuestros muchachos quienes también junto a nosotros sueñan con liberar a su país del régimen neonazi. El presidente ruso recordó que tanto Rumanía como en Polonia ya hay desplazados hasta 24 sistemas de defensa antimisiles. Imaginemos que nuestros sistemas Oreshnik se encuentran a una distancia de 2.000 kilómetros. Ni siquiera los antimisiles ubicados en territorio polaco pueden alcanzarlo, remarcó. En ese contexto, Putin hizo hincapié en que Moscú llevaba tiempo pidiendo a Washington no desplegar en Europa sus sistemas de defensa antimisiles, porque en ese caso Rusia tendría que desplegar sistemas que lo superen. Hemos hecho mucho para superar el sistema de defensa antimisiles y en general, desde el punto de vista de los contribuyentes estadounidenses, todo esto es algo costoso que contribuye poco a garantizar la seguridad de su país. Pues sí, ahora pues ya Rusia tiene estos misiles que pueden alcanzar cualquier punto
de Estados Unidos. Esa es una realidad. Y bueno, en este tema específico le preguntaron a Putin con quién en Ucrania firmaría un acuerdo. Y bueno, algo que destacó es que Putin, en ese sentido, recordó que el líder del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, perdió su legitimidad al no convocar las elecciones presidenciales a su debido tiempo. Solo podemos firmar con las partes legítimas y los legítimos ahora son la Rada y el presidente de la Rada, dijo Putin en referencia al Parlamento de Ucrania. Se trata de una cuestión puramente formal y jurídica. Dentro, es decir, ahí en Ucrania, pueden organizarlo como quieran, pero si alguna vez llegamos al punto de firmar los acuerdos, solo podremos firmar con los representantes legítimos de las autoridades, reiteró. En la Constitución de Ucrania no hay ninguna indicación sobre la posibilidad de extender los poderes del presidente, ni siquiera bajo la ley marcial hizo hincapié. Solo hay un órgano de poder representativo, el Consejo, es decir, la Rada, cuyos poderes pueden extenderse sin elecciones bajo la ley marcial. Repito, es la Rada, subrayó Putin. Perdón. El mandatario ruso señaló que la estructura estatal en Ucrania prevé la formación de una serie de órganos gubernamentales por el presidente del país, incluidos los jefes regionales y el directorio de todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Pero si la primera persona no es legítima, entonces todo lo demás también pierde su legitimidad en esta línea de las autoridades ejecutivas y de las fuerzas del orden, resaltó Putin. Y en todo lo que hacen ejecutando sus órdenes, saben que son cómplices de esta actividad ilegítima. Por otra parte, el presidente ruso subrayó que Rusia firmaría un eventual acuerdo con Zelensky, pero solo en el caso de que concurra a las urnas y obtenga la legitimidad. Si alguien se presenta a las elecciones y obtiene la legitimidad, hablaremos con cualquier persona, incluido Zelensky. Pues ahí está, ¿no? Perdón, bastante clara la postura que asume ahora el presidente Putin. Y bueno, en otro contexto también muy interesante, te doy a conocer que el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, resumió en Telegram el contenido de su productiva reunión con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hace unas horas y afirmó que la propuesta del presidente francés de desplegar tropas francesas o de otros países europeos en Ucrania permanece vigente. París y Kiev siguen trabajando en la iniciativa del presidente Macron sobre la presencia en Ucrania de fuerzas que puedan contribuir a la estabilización en vías hacia la paz, escribió Zelensky. Además, valoró que una paz realmente puede acercarse en el caso ucraniano, pero compartió con Macron la idea de que se requieren garantías fiables para que ésta se mantenga. Asimismo, Zelensky agradeció a Francia el entrenamiento brindado a una brigada del ejército ucraniano y su compromiso de entrenar otra. El líder del régimen de Kiev espera que otros socios también contribuyan a capacitar el personal de más brigadas y destacó como una prioridad el fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea. Una defensa aérea más eficaz y la fiabilidad de la paz estuvieron también en el foco de la reunión de Zelensky con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, poco después de su encuentro con Macron. Esto se llevó a cabo ahí en Bruselas. En un comentario concedido a un medio local, Zelensky dijo que apoya en general la idea de fortalecer a Ucrania, asociada a la propuesta de tropas por Macron, así como con los contactos sostenidos por este con otros mandatarios. No obstante, se trata de una cuestión de detalles que están siendo discutidos por los riesgos que implica el plan. Es lo que pues informan. Mientras tanto, la agencia Reuters reportó que varios países miembros de la Unión Europea están discutiendo el envío de entre 40.000 y 100.000 soldados a Ucrania en caso de que se alcance un alto al fuego o un acuerdo de paz. Tanto Francia como Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia podrían participar en el eventual despliegue según las fuentes de la agencia. La cuestión del envío de tropas se ha replanteado en un momento en que se acerca la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, quien dijo que Europa debería desempeñar el papel principal en la defensa y el apoyo a Ucrania. Pues sí, vaya que sí está cumpliendo este tema. Por eso Zelensky abordó con Macron
esta iniciativa de enviar fuerzas de estabilización a Ucrania, lo cual obviamente resulta pues bastante interesante, ¿no? Y también en la Unión Europea, a pesar de todo esto, las cosas no andan nada bien y lo que se observa también es una división a causa del caso ucraniano. Altos diplomáticos de la Unión Europea desaprueban que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tome decisiones importantes de forma independiente. Así es como lo reporta el medio político citando a sus fuentes. El enojo va en aumento entre los diplomáticos de alto rango de la Unión Europea, que se espera que discutan las recientes medidas unilaterales de poder de la jefa de la Comisión Europea entre las reuniones del jueves de los líderes del bloque, es decir, el día de hoy. En particular, causó, por ejemplo, controversia la reciente decisión de la jefa del Ejecutivo Europeo de firmar el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con el bloque sudamericano Mercado Común del Sur, Mercosur. Von der Leyen fue más lejos que cualquier presidente de la Comisión en la interpretación de su mandato, más recientemente con la decisión sobre el Mercosur, comentó un diplomático de la Unión Europea. De acuerdo con Político, en su primer mandato, von der Leyen se ganó la reputación de tomar decisiones unilaterales, de sobrepasar sus propias competencias y de excluir a los líderes de la Unión Europea de la toma de decisiones sobre cuestiones clave. Ella arrasa en las decisiones, subrayó un funcionario europeo. Mientras tanto, el nuevo jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, dirige su primera cumbre. Las discusiones en los pasillos se centrarán en la presidenta de la Comisión Europea. La verdadera conversación será sobre von der Leyen y hasta dónde pueda llegar, remarcó otro diplomático. En el mismo contexto, dos fuentes contaron que varios mandatarios le pidieron a Costa que recalibrara el equilibrio de poder entre la Comisión Europea y los países miembros de la Unión Europea. Bueno, pues le están marcando un alto prácticamente ya a pues esta mujer, ¿no? Que la verdad sí ha ejercido pues este poder sobrepasándose, pasando por encima de todos. Y bueno, finalmente te doy a conocer este otro dato en medio de todo este escenario geopolítico. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asestó el primer golpe potencialmente mortal a las negociaciones presupuestarias en el Congreso, al rechazar la propuesta actualmente acordada que, según él, está llena de concesiones a los demócratas. En su declaración conjunta con el vicepresidente electo, J.D. Vance, Donald Trump criticó el proyecto de ley sobre los gastos federales y abogó por ampliar el techo de la deuda mientras el presidente Joe Biden siga en el cargo. Aumentar el techo de la deuda no es bueno, pero preferiríamos hacerlo bajo el mandato de Biden si los demócratas no cooperan ahora con un aumento del techo de la deuda. ¿Qué hace pensar que lo harían en junio durante nuestra administración? Tengamos este debate ahora, expresaron en un comunicado. La oposición de Trump a lo que se consideraba un acuerdo imposible de rechazar supone un giro dramático para el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien negoció el proyecto de ley. Los republicanos tienen una mayoría ajustada, lo que aumenta la posibilidad de que vuelvan a agudizarse las disputas que paralizaron la Cámara de Representantes hace un año. Por su parte, la administración Biden criticó la posibilidad de un cierre del gobierno. Los republicanos necesitan dejarse de politiquerías con este acuerdo bipartidista, de lo contrario perjudicarán a los estadounidenses trabajadores y crearán inestabilidad en todo el país, dice un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Los líderes del Congreso presentaron un acuerdo bipartidista para aplazar el cierre del gobierno. La medida provisional, con la aprobación de la Cámara de Representantes, del Senado y del presidente, mantendría la financiación del gobierno hasta el 14 de marzo, lo que daría a los legisladores más tiempo para llegar a un acuerdo sobre nuevos proyectos de ley de gastos cuando el Partido Republicano controle las dos cámaras del Congreso. Bueno, ¿qué es lo que no le gusta a Donald Trump? Pues resulta que el proyecto de ley de gastos provisional incluye 110.400 millones de dólares para ayuda en caso de catástrofe y aprueba un par de prioridades locales, despejando el camino para que el Distrito de Columbia se haga cargo de terrenos para poder negociar con el equipo de fútbol americano Washington Commanders y un posible estadio y comprometiendo al gobierno federal a pagar el coste total de la reconstrucción del derruido puente
Francis Scott Key de Baltimore. También prohíbe una práctica controvertida de los gestores de prestaciones farmacéuticas, intermediarios entre los pacientes y las compañías de seguros, denominada reparto de precios, por la que los gestores se quedan con una parte de lo que cobran por los medicamentos recetados. Donald Trump y J.D. Vance denunciaron que el documento incluye disposiciones muy favorables para los censores del gobierno y establece aumentos salariales para los congresistas, mientras muchos estadounidenses luchan por sobrevivir esta Navidad. Bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que la postura de Donald Trump es más que clara y van con todo los republicanos una vez que lleguen a la presidencia. Pues así está este panorama, amigas y amigos. Saludo a Audelio de Jesús Ruiz desde Nicaragua, Mario Guzmán, te agradezco, Manuel Rascón desde Chihuahua, Jorge Quintana, Carlos Delgado desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, a Franco Pérez, gracias, también te saludo. Ernesto Morales, muy buenos días, Ernesto. Así las cosas, ojalá me des tu punto de vista, tu reflexión como siempre es importante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.